Buenas tardes, bienvenidos al webinar Panoramas de Impacto de la Investigación Latinoamericana. Mi nombre es Sergio Acebo. En un par de minutos comenzamos. Vamos a dar un par de minutos para la gente que vaya entrando a la plataforma y en un par de minutos estamos de vuelta con ustedes. Buenas tardes nuevamente. Vamos a dar ahora sí comienzo al webinar. Entonces, mi nombre es Sergio Acebo. Voy a ser el maestro de ceremonias de este webinar. Antes de comenzar a presentarles tanto al ponente como a también nuestro Regional Manager de Emerald para América Latina, me gustaría compartirles un par de instrucciones de cómo funciona la plataforma que están utilizando el día de hoy, GoToWebinar, para presenciar esta presentación o digamos, seminario. Vamos a ver si me funciona la computadora, que cuando uno quiere es cuando se traba, ¿no? Entonces, comentarles, están ustedes utilizando una plataforma que se llama GoToWebinar. Todos ustedes están el día de hoy silenciados. El tema es que para evitar ruidos, interrupciones, etcétera, ¿no? Pero todos van a ver que en su barra superior o en la pantalla, en la parte superior derecha, van a tener una pantalla o una barrita de color gris con una flechita de color naranja que les va a dar acceso al panel de control, vamos a llamarlo así, de la plataforma GoToWebinar. ¿Por qué esto es muy importante? Por varias razones. En primer lugar, como están silenciados, para hacer preguntas van a utilizar ustedes, como pueden ver en la imagen que se está proyectando, el panel de control para ir pues enviando sus preguntas. Un compañero y un servidor vamos a estar registrando esas preguntas a lo largo de la presentación y al final se las vamos a formular al doctor Luis. Es muy importante, les recomiendo que en cada momento, cuando tengan una duda, así les surja, la vayan poniendo ya en el panel para que las vayamos registrando y las podamos formular al final. Porque en caso contrario se van a ir luego acumulando las preguntas que van llegando, que las tenemos que leer en tiempo real y es más complejo. Entonces, sí les pido, por favor, que a medida que vayan teniendo cualquier pregunta, no se preocupen, escríbanla en el chat y entonces nosotros las vamos a ir registrando. Otra cuestión importante, verán que hay una opción que pone documentos. Ahí ustedes ya se pueden descargar de una vez las slides de las presentaciones que vemos hoy, especialmente la del doctor Luis, para pues que no tengan de pronto perder la conexión por estar escribiendo mucho, sino ya tienen ustedes ahí las slides, se las pueden descargar. Y en último lugar, antes de dar comienzo, comentarles que la sesión se está grabando, entonces mañana se las vamos a hacer llegar unas 24 horas más o menos. Las próximas 24 o 48 horas recibirán un correo electrónico en la dirección que ustedes utilizaron al registrarse en el evento con la grabación y también con un certificado de participación. Entonces, les deseo una excelente sesión. Yo voy a retomar con ustedes en unos minutitos, pero antes me gustaría ceder la palabra a mi compañera Valeria García, Regional Manager de Emerald para América Latina. Valeria, ¿te escuchamos? Gracias, Sergio. Estou muito feliz em abrir nosso webinar de hoje. Em primeiro lugar, me gostaria agradecer ao Dr. Luiz Antônio Rosso por aceitar nossa invitação. Também quero agradecer a nossa equipe de Emerald por organizar os webinars de novembro. E também já invito a todos presentes a seguir nossas redes sociais para que estejam informados das próximas apresentações que vamos ter agora em novembro. Em el webinar de hoje, vamos falar de los mejores consejos para a publicação de artículos em jornais de alta qualidade internacional,
Sérgio vai poder falar um pouco mais disso e explicar, também apresentar ao Dr. Luiz. E estou segura que aprenderemos muitíssimo com a experiência do Dr. Luiz Antônio Orozco. E agradeço a presença de todos e uma excelente secção. E muitas gracias. Paso a ti, Sergio. Sí, muchas gracias a ti, Valeria. Entonces, antes de dar paso al doctor Luis, pues comentarles, como pueden ver en esta slide, Emerald ya tenemos más de 50 años colaborando con instituciones académicas. Entonces, como pueden ver, siempre aplicando una, valga la redundancia, una aplicación a la investigación que publicamos, ¿no? Siempre buscando cuál es la aplicación de esto en los negocios, en la educación, en la política pública, etcétera, ¿no? Entonces, las formas en que trabajamos con instituciones académicas principalmente obedece a estos tres niveles, ¿no? La parte de servicios editoriales, para lo que son revistas académicas que quieren ser publicadas con un grupo internacional para tener más visibilidad, un apoyo editorial, un gestor editorial profesional. Luego la parte también de apoyo a autores e investigadores. Precisamente hoy la charla del doctor Luis está enfocada en este tema, ¿no? En apoyar a otros investigadores que quieren publicar, en este caso, pues con las experiencias de un auténtico experto en la materia, ¿no? Pero también tenemos otros recursos como guías, recursos de apoyo como, por ejemplo, premiaciones también, para digamos, proyectos de investigación que quieren postularse para recibir una premiación y un apoyo continuo de tanto nuestra división de editorial, que está siempre continuamente apoyando a los investigadores que quieren publicar sus trabajos y tienen sus dudas, ¿no? Y, por supuesto, los recursos de información, es decir, los contenidos para que ustedes estén día a día consultando estos contenidos en sus instituciones que cumplen con ese tipo de, digamos, beneficios, requisitos que vamos a ver a continuación: calidad, relevancia, la parte de la actualidad, que sean de muy fácil acceso y, en último lugar, que estén disponibles en cualquier lugar y en cualquier momento. Estamos en la época de la virtualidad, sobre todo tristemente con la pandemia, entonces es importante que la gente pueda acceder a la investigación, esté donde esté, en cualquier momento, ¿no? Comentarles un poco más en detalle. Cuando hablamos de la parte de calidad, pues claro, estamos hablando, de los productos de Emerald, de los recursos de información, hablamos de 4 niveles. Hablamos de la investigación aplicada, lo que son los journals, lo más reconocido por la parte de Emerald. La parte híbrida entre lo que es investigación y preparación de asignaturas o preparación de la parte docente, que son los ebooks. 100% docente en una facultad de Ciencias Económicas son los estudios de casos de enseñanza y, en última instancia, una colaboración con una empresa muy importante, Oxford Analytica, para que traigamos su gran plataforma Expert Briefings al mundo académico. Expert Briefings son informes de expertos con cuáles son las implicaciones de los eventos macroeconómicos y geopolíticos más importantes que están sacudiendo el mundo a medida que esto va sucediendo. Ahora sí, conociendo un poco más sobre lo que hablábamos antes de los recursos de información, por la parte de la calidad la medimos, y seguramente el doctor Luis va a comentar mucho en su presentación, la medimos por el proceso de revisión por pares. Todo está revisado por pares en Emerald, pero además es un proceso bastante estricto y contamos, no solamente el doctor Luis, sino de los mejores, como doctor Luis, autores a nivel mundial. Entonces, también es muy importante la parte de lo que son los rankings internacionales que suelen ser utilizados para medir la calidad de las revistas en base a citaciones. Ahí os pongo un ejemplo de lo que son las revistas de Emerald. Como podéis ver, publicamos 310 revistas y la gran mayoría, más del 95%, están o bien en Web of Science con un factor de impacto en un ranking llamado ESCI, o también están en Scopus de Elsevier. Importante, la calidad que esté actualizada, que los investigadores puedan acceder a lo último publicado, cuál es la tendencia o cuál es en este momento lo más vanguardista que se está publicando en sus campos de investigación. Pero además que sea relevante para su investigación. Como podéis ver, aquí se cubren o se presentan cuáles son las áreas en que Emerald publica. Como podéis ver, la gran mayoría son ciencias económico-administrativas, pero también hay una gran gama de publicaciones en lo que son ingenierías, salud, la parte de bibliotecología y, en última instancia, la gestión de la educación. Y todo siempre referendando nuestro compromiso con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Estos son nuestros grandes 4 objetivos como editorial, los que estáis viendo a continuación, que
cubren a su vez los objetivos de las Naciones Unidas. Entonces, nuestra idea es que nuestras publicaciones sigan publicando información de calidad, información actualizada y que también en la medida de lo posible vaya cubriendo esos objetivos y otros de las Naciones Unidas. Por último, como les comentaba antes, que sea de fácil acceso y gestión. Es decir, pues yo como investigador, qué bueno que tengo información a mi disposición de calidad, que está totalmente actualizada, pero necesito que sea fácil de acceder. Eso lo conseguimos con nuestra plataforma Emerald Insight, que es una plataforma que pueden acceder en cualquier lugar, en cualquier momento, y que además esto cumple con todos los estándares de la industria. Y por supuesto, contamos con un gran equipo cualificado, un equipo que está a su disposición para atenderles y ayudarles en todas las dudas, en todas las necesidades que tengan, tanto para utilizar recursos de Emerald como también para publicar sus propios trabajos con nuestra editorial. Ahora sí, voy a ir cediendo el paso al doctor Luis Orozco. Luis, te voy a convertir en presentador, me voy a quitar mi cámara y mientras que te convierto en presentador, voy a comenzar en un segundito a leer pues tu currículum para presentarte a la audiencia. Vamos aquí a panel de mandos. Aquí te tengo. Ok, convertir en presentador. Ok, Luis, entiendo que ya tienes el control y que vamos a ver en un segundito, ya estamos viendo tu pantalla. Entonces, comentarles antes de cederle la palabra al doctor Luis, que el doctor Luis Orozco es administrador de empresas por la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en administración por la Universidad de los Andes de Colombia. Es profesor titular de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. Es miembro del equipo editorial del Journal of Management History de Emerald Publishing, miembro del comité científico en la International Society for Scientometrics and Infometrics, miembro del comité científico de la Iniciativa de Métricas Responsables de Colombia, miembro fundador de la Red de Gobernanza y Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación e investigador senior reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Igualmente, fue investigador adjunto de la Facultad de Management and Governance de la Universidad de Twente, en los Países Bajos, y del National Center for Digital Government de la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos. Es autor de varios artículos en revistas científicas indexadas, entre ellas Academia Revista Latinoamericana de Administración, el European Journal of Management and Business Economics y Journal of Management History de Emerald Publishing. Asimismo, es par evaluador de varias revistas como Scientometrics, Journal of Product Innovation Management, Latin American Business Review, Revista Latinoamericana de Administración Academia, Cuadernos de Administración, Revistas de Estudios Políticos, Revista Universidad y Empresa e Innovar Journal. Y, por supuesto, es un gran amigo de esta casa. Entonces, Luis, te escuchamos. Yo me pongo en silencio para presenciar tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sergio y Valeria, André, por esta invitación y la oportunidad de compartir algunas reflexiones en torno al impacto de la investigación latinoamericana y algunas ideas que emergen de mi experiencia que quiero compartir con ustedes sobre el proceso de producción en revistas internacionales de alta relevancia. Bien, el problema general del impacto subyace a una preocupación donde en la región tenemos recursos escasos, por lo tanto, dar cuenta de la forma como logramos aprovechar estos recursos para generar cambios en nuestras sociedades y mejorar el bienestar y la calidad de vida, pues resulta una actividad central y a eso nos dedicamos un grupo de trabajo liderado por el doctor José Luis Villaveses Cardoso, uno de los grandes pensadores del campo de los estudios sociales de la ciencia, tecnología y la innovación en América Latina y considerado el padre de la química teórica en Colombia. Y ese equipo, conformado en el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología a inicios de la década del 2000, nos dedicamos a evaluar la forma en la que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología generaba, bajo esa noción de impacto,
pues transformaciones que pudiésemos dar cuenta de ello. De ahí emergen varias publicaciones. Esta primera, donde damos un modelo base para medir el impacto de las políticas de ciencia y tecnología, que luego con otras publicaciones pues lo llevamos a conceptos como el valor social que se da de ese proceso científico y tecnológico, y casos concretos donde íbamos afinando una metodología para poder dar cuenta de esta noción que tan importante resulta para nuestros sistemas de ciencia y tecnología en América Latina. Entonces, digamos que la investigación la llevamos, como ven ustedes en este artículo, en una revista de Oxford Publishing and Research Evaluation, sobre las bases metodológicas para poder hacer unas mediciones y unos assessments de la forma en la que la actividad científica y tecnológica se traduce en cambios sociales, y para ello nosotros empezamos a organizar una explicación frente a la interacción que se da de diferentes agentes que coexisten en función de generar capacidades para crear y disfrutar del bienestar. La solución de problemas sociales y la forma como nosotros sobre eso utilizamos el conocimiento científico y tecnológico. Entonces, este modelo que subyace en las lógicas de la teoría del actor red de Bruno Cadón, de Bruno Latour y Michel Cadón, de las lógicas del dirigismo del laissez-faire de Ari Reid, y las formas de interacción multinivel de Clausewitz, el alemán, nos llevan a preguntarnos por la forma en la que va a interactuar la creación de conocimiento científico a través de productos concretos que son los documentos en revistas y el proceso por el cual pues, se valida ese conocimiento, a un proceso aplicativo en tecnologías, y luego cómo esto se traduce en innovaciones que se ponen ya en el plano de los mercados a través de organizaciones que son capaces de entrar en un sistema transaccional, y no necesariamente de dinero, sino formas en las que usted logra intercambiar los resultados que obtiene con la investigación científica y tecnológica para un uso efectivo. De hecho, una labor que estuvimos trabajando muchos años, con esa preocupación de cómo la biotecnología lograba generar transformaciones en los pequeños productos, ¿no? Que es lo que les voy a referenciar ahora. Y esto cómo se enmarca dentro de una serie de elementos de coordinación y también los conflictos y tensiones entre los niveles meso y macro. Los niveles meso, donde hay políticas sectoriales, donde hay programas y planes de ciencia y tecnología que son transversales en unas veces, y en otras terminan generando conflictos y tensiones con otra serie de programas, porque las agencias públicas, sabemos, no necesariamente están alineadas con los objetivos, sino que compiten por presupuestos. Entonces, los resultados que muestran unas agencias en favor de otras, y la forma como se les asigne competencias para invertir en investigación y desarrollo, generar políticas en ciencia y tecnología, las convierte de alguna manera también en agencias que generan competencias en el desarrollo de las dinámicas de creación de valor y los efectos de la política macro, y todo esto de alguna manera con una lógica de gobernanza multinivel, de coordinación, y cómo se van alineando estas iniciativas con organizaciones internacionales, que muchas veces viene de arriba hacia abajo, en la medida que en América Latina la ciencia y la tecnología se suele promover por la financiación que nos da, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, y estas otras organizaciones multilaterales que van ayudando a trazar unas agentes de integración regional, y sobre eso cómo los actores de los diferentes países se alinean unas veces y otras buscan tomar sus propios rumbos y sus propias identidades, ¿no? Es como los debates entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria, pues le damos a la gente que comer, independientemente de que tradicional o culturalmente es lo que coman, y la soberanía alimentaria es como la gente tiene la posibilidad de cultivar y producir las cosas
que ancestralmente han sido parte de su forma de vida, ¿no? De sus cultivos propios. De hecho, de cultivo viene la palabra cultura. Y esto como nos lleva a las grandes metas sociales de desarrollo humano, de democracia, de equidad, de crecimiento, etc. Entonces, en la matriz de impacto sistémico de evaluación de impacto, nosotros analizamos la conjunción de productos, logros y efectos. Los productos son resultados tangibles y verificables de la actividad científica y tecnológica, generalmente artículos, libros, tesis, patentes, normas, formas en las que nosotros podemos traducir ese avance del conocimiento para que otros lo puedan usar. El segundo nivel es el de logros, donde existe un acuerdo entre los propósitos de la política o los propósitos que tenga una entidad, una universidad, un centro de investigación, un ministerio de ciencia y tecnología, frente a los resultados que se van a alcanzar en el marco de la conjunción de productos sobre efectos. En ese sentido, el acuerdo entre lo planeado y lo alcanzado, que son los logros, pues nos lleva a la evaluación de los cambios que se dan y que son notorios y evidentes en el proceso de generación de valor, solucionando problemas y satisfaciendo necesidades, logrando solucionar fallos de mercado, atendiendo necesidades y falencias que tienen, digamos, los sistemas socioeconómicos. Y entonces, en ese sentido, la diagonal en estos niveles micro, medio, intermedios o macro, pues es lo que nos ayuda a nosotros a ver la interacción de diferentes elementos que puestos en común nos ayudan a hacer una valoración de lo que entendemos por impacto de la ciencia y la tecnología. Entonces, aquí está el caso de la investigación realizada en el marco del cultivo de la papa. La papa, de hecho, pues es una especie nativa de América Latina, es propia y de hecho la FAO la considera un recurso fitogenético soberano de nuestra región latinoamericana. Y sobre ello nosotros empezamos a evaluar la forma como se generan productos sobre este término. Entonces aquí tenemos la capacidad que se da en términos de investigadores, grupos, centros, y ellos qué generan, y esa generación de documentos evaluado con unas métricas tradicionales de relaciones entre el número de documentos, el total de citaciones y las relaciones para ver relativamente frente a la comunidad científica internacional de la relevancia que tienen esas publicaciones, dividiendo estas citaciones de documentos sobre el factor impacto medio de estas revistas y de eso tener, digamos, una visión relativa de la contribución que hacen los diferentes agentes en agregado en la producción de conocimiento. Entonces, las medidas cienciométricas base las miramos acá. Luego, analizamos en términos de productos que promueve de todo esto, porque digamos no todo está impulsado por la política, pero en el nivel meso hacemos una evaluación de los programas y políticas que tiene el gobierno nacional, departamental, una entidad. Bueno, en este caso fueron los programas del Ministerio de Agricultura y de Colciencias frente a la financiación de proyectos en el marco de la investigación en papa, ¿no? Y sobre la idea de soberanía alimentaria. Y luego acá tenemos los cambios que podemos evidenciar en los mercados. Entonces, cómo el desarrollo de los cultivos se evidencia la aparición de nuevas variedades, ¿no? Y que podemos rastrear desde investigaciones que apuntaban a la generación de variedades que lograran superar problemas como la polilla guatemalteca o cosas que afectaban al cultivo en su capacidad de aumentar la producción y cómo eso se ve en el uso de los sistemas productivos. Entonces, es una evaluación de campo. Lo que nosotros hacíamos era ir de la mano con FEDEPAPA y nos apoyábamos mucho en el entonces Corpoica Olla Grosavia en Colombia para poder ir al campo y darnos cuenta que se había dado un proceso de transferencia de tecnología. Entonces, allí evidenciamos la introducción de estas nuevas variedades, de estos paquetes tecnológicos para, por ejemplo, utilizar el baculovirus
para poder controlar ciertas plagas y la forma correcta de aplicarlo. Entonces, en ese sentido, también era muy importante para nosotros los workshops abiertos donde se le enseña a la gente nuevas formas de hacer el cultivo. Y sobre esta visión, pues nos empezamos a mirar a través de productos, logros y efectos para poder entender, por lo menos teniendo la información común, qué cosas nos permiten a nosotros asociar que unos esfuerzos en investigación y desarrollo, en generación de documentos científicos y en creación, por ejemplo, en el caso de la papa, de exitados de análisis de variabilidad genética, de bancos de germoplasma, etcétera, pues estaban logrando una traducción hacia, que es este el cuadrante final más importante, en los cambios de la realidad socioeconómica de nuestras poblaciones. Entonces aquí mostramos cuántas familias adicionales entran en el cultivo de la papa, cuántas hectáreas adicionales se han logrado implementar con estas nuevas variedades de papa, cuánto ha aumentado la productividad, que es lo que vemos aquí en esta gráfica, y cuánto ha logrado mejorar, por ejemplo, la balanza comercial o el consumo de papa o la reducción de consumos de agroquímicos en función de, digamos, que la forma en la que se reemplazan por bioinsumos. Entonces, en esa medida, para nosotros resulta esencial entender la estructura de redes de relaciones, que es lo que tenemos acá, que vamos analizando desde los coautores hacia las entidades que están involucradas en la investigación científica y cómo esa estructura de red es la base para poder llegar al pequeño productor, al gran productor, a incorporar más familias, a brindar más empleo y mejores posibilidades de desarrollo. Entonces, es la forma como nosotros organizamos la información para poder hacer las evaluaciones de impacto de la actividad científica y tecnológica. Tuvimos la oportunidad en el marco de la Red de Gobernanza y Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, del cual soy pues, uno de sus miembros fundadores, de desarrollar en 2009 un congreso para poder explorar este tipo de asuntos en el marco de una problemática que ha sido de relevancia en los últimos años y en la gobernanza de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Producto de este esfuerzo que lideramos con el doctor Gonzalo Ordóñez Matamoros, gran amigo y hoy decano de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia, la organización de 2 tomos que ustedes ven acá, en el marco de poner el panorama de lo que se viene investigando en nuestra región latinoamericana en función de la inclusión social y el desarrollo sostenible. Entonces, de alguna manera, en estos libros, que por fortuna, por cierto, me llegaron hace poco las copias, entonces me llegaron antes de ayer, fue una gran emoción, mi hijo de 6 años, leer el nombre de su papá en la portada. Eso no tiene precio. Yo digo, después de 2 años y medio, buscando la calidad de la producción científica en el marco de los estudios de gobernanza, pues esos momentos no tienen precio, ¿no? Y allí, digamos que en estos libros consignamos a través de ese entender los retos, tensiones y formas en los que en diferentes países de América Latina se está pensando los problemas atinentes a que la ciencia y la tecnología, a través de las políticas, a través de la educación superior, a través de los sistemas de ciencia e innovación, logran generar formas de cambio y de mejorar nuestras posibilidades de bienestar y calidad de vida en agregado a través de la inclusión social, la sostenibilidad. Entonces ya están de hecho en circulación y pues están disponibles, lo pueden buscar en la web. Muy bien. Pero ¿qué problemas tenemos en la región? Entonces, la consultora Ipsos, por ejemplo, nos dice en las encuestas que realiza en la región que en América Latina los grandes temas que aquejan a la población, al ciudadano de a pie, al que se le pregunta qué siente frente a las cosas que debemos mejorar en la región, pues encontramos en primer lugar la corrupción, el crimen, la violencia y la inseguridad, la inadecuada educación, el desempleo, con los problemas de crecimiento económico,
la pobreza, la inequidad social, el narcotráfico, la inestabilidad política, la debilidad institucional, los problemas de salud pública, la inflación, problemas medioambientales, los sistemas pensionales y bueno, dependiendo del país esto varía un poco, pero son temas que nos aquejan a todos y nos preguntamos, ¿y la ciencia y la tecnología, si queremos generar impactos con nuestra investigación, qué hacemos para tratar de aportar en la solución conjunta como estaba en este modelo que presentaba anteriormente de interacción sistémica? ¿Qué hacemos en ciencia y tecnología para aportar a la solución de estos problemas? Y la actividad del académico pues converge en el marco de la institucionalidad de la ciencia en la publicación, y es el medio por el cual nosotros buscamos la validación del conocimiento que hacemos para que a través de un proceso de evaluación de pares fundamentalmente, pero también de una aceptación de un equipo editorial y de la forma como circula a través de las editoriales, permite que lo que producimos llegue a un público amplio. Eso lo llamamos pues, los procesos de difusión, y para poder llegar al ciudadano a pues, el proceso de divulgación de la ciencia. Pero a la larga, el problema de por qué publicamos ha sufrido muchas transformaciones desde que iniciamos a entender la ciencia como una actividad profesional, ¿no? Ya no digamos esos épicos filósofos naturales como Galileo, que buscaban esas explicaciones y lo importante que era ese descubrimiento para entender los cambios de quiénes somos y de dónde venimos, sino que se convierte en esa actividad profesionalizante en una forma por la cual yo logro acceder a cosas. Entonces, lo primero que emerge en el marco de ese capitalismo científico que va a desarrollarse durante el siglo XX, sobre todo la segunda época, lo que significó el neoliberalismo, es este dicho que para todos es común: publica o morir. Entonces, si tú quieres mantener tu tenure, tu puesto en la universidad, debes publicar, porque es la única forma en la que garantizas tu continuidad en el trabajo o en los laboratorios o en los centros de investigación, y te das a existir en el campo de la ciencia. Si eres autor y tienes autoridad, pues existes para el campo de la ciencia. Entonces, el publicar o morir se vuelve uno de los móviles importantes de por qué publicamos. Segundo, la presión de los rankings y las acreditaciones. Sobre todo las instituciones de educación superior empiezan a generar políticas para que los investigadores, para que los profesores generen publicaciones, ¿no? Ya no es ve y trata de descubrir respuestas a interrogantes que a todos nos parecen valiosos y por lo cual merece financiación tu trabajo, sino que necesitamos aumentar los indicadores, que es el número de productos en el Web of Science y en el Scopus, para poderlo presentar a las entidades acreditadoras y para poder subir en las posiciones de los rankings. Y desafortunadamente aquí emergen prácticas universitarias que nos conducen a problemas muy graves, entre ellos el pago por producción. Cuando nosotros le damos al investigador recompensas y se vuelven cazarrecompensas, entonces el objetivo se convierte en publicar, sea lo que sea, con tal de obtener esos sistemas de bonificaciones, por ejemplo, el caso de las universidades privadas que se suelen ofrecer en un marco de 7, 10 mil dólares por un artículo, uno, ¿no? Y los problemas, digamos, por lo menos en Colombia que tenemos, en la legislación que da aumentos salariales sostenidos por cada producto, que es una iniciativa buena en principio, pero generó unos efectos negativos a lo largo del tiempo, ¿no? Por esa presión de que necesito publicar para aumentarme el salario, no porque tenga yo que descubrir o tenga yo la capacidad de resolver una problemática a través de la investigación científica y metódica. Y esto pues lleva a las rentas
y alimentar el negocio de las editoriales, que de alguna manera es uno de los grandes debates actualmente en la producción científica, sobre todo en el marco de un problema que emerge con la publicación Open Access, ya que me voy a referir más adelante, que intenta, digamos, hacer sobrepeso, un contrapeso al poder que tienen las editoriales cuyo modelo de negocio se basa en la suscripción, lo cual es muy bueno en la medida que el material es valorado por suscripciones que se pagan por parte de las bibliotecas, y a partir de esa evaluación del uso y de la forma como se valoran estas revistas, pues se mantienen estas suscripciones y se amplían, ¿no? El modelo Open Access de alguna manera aparece como un contrapeso al poder que van a tener las casas editoriales para que se puedan poner a disposición el conocimiento abierto y de esta forma pasar el pago a los autores. Y de alguna manera los autores ahora necesitan buscar fondos y apalancar sus posibilidades de contar con los Article Processing Charges, los APC, para poder poner a disposición el conocimiento que hacen, y esto genera un problema mayor al que me voy a referir al final. Entonces, vamos a mirar brevemente un análisis de la producción científica en 34 países de América Latina y el Caribe a partir de un informe que genera el INSEE de Clarivate Analytics, ¿no? Este es el informe del Instituto for Scientific Information, el Global Research Support, América Latina. Ese reporte destaca una frase de Diego Andrés Chavarro, consultor internacional, doctor en política de ciencia del SPRU, y si ustedes vieron las publicaciones al inicio, pues fue con quien diseñamos todo este modelo de medición del impacto, mi gran amigo Diego. Dice, se necesitan evaluaciones de investigación más inclusivas para superar la marginación en curso de algunos pueblos, lenguas y disciplinas, y para promover el compromiso sobre el libro. Y de esta forma es importante dar una mirada de el avance que ha tenido, el progreso que ha tenido la producción latinoamericana en agregado. Aquí tenemos el crecimiento de la región a partir de 1981 de artículos publicados en revistas indexadas en el Web of Science. América Latina es el que está de morado, y aquí lo vemos que es quizá en la actualidad pues la región en el mundo de mayor crecimiento en la producción de documentos. Aquí vemos las publicaciones indexadas en el Scientific Electronic Library Online, que es la base de datos latinoamericana que se vuelve en 2013 uno de los índices citacionales del Web of Science. Entonces aquí vemos cómo hemos logrado insertar los medios de comunicación latinoamericanos y aumentar estos en el Web of Science. Aquí tenemos las publicaciones por país, ¿no? Donde se destaca Brasil, luego México, Chile, Argentina y Colombia. Son los 5 países que generan más documentos en las revistas indexadas en el Web of Science y las que jalonan de alguna forma la producción científica en la región. Aquí tenemos un indicador que es muy interesante y es uno de los que investigaba en su tesis de doctorado Diego Chavarro, y es la diversidad temática, ¿no? Porque una de las formas base de creación de conocimiento es la combinación y recombinación de teorías, de marcos conceptuales, de disciplinas, y nosotros, digamos, muy amparados, por ejemplo, en la epistemología de Paul Feyerabend, entendemos que es en esa combinación de diferentes disciplinas y formas de entender el mundo que van contra el método, como logra la ciencia generar grandes avances, ¿no? Basta con mirar la historia de la doble hélice del ADN para darnos cuenta
como la fusión entre físicos y biólogos que ya habían llegado, digamos, a un umbral, logra generar con el programa de fagos, el grupo de los fagos, pues todo un descubrimiento sin precedentes para la humanidad. Entonces, la diversidad de temas de investigación calculado con el coeficiente Gini también muestra un aumento importante en los países de la región, ¿no? Por eso, pues, aquí destacamos a Colombia, que es el que más ha crecido en los últimos años en el marco de la diversidad. En el proceso de generación de impacto, nosotros pensamos en la publicación como una forma de creación de valor. Es un proceso por el cual nosotros buscamos alcanzar esos valores en el plano de la filosofía. En la ética, nosotros tenemos la justificación de lo que consideramos bueno frente a un marco de valores definidos por un conjunto social. Y ahí tenemos esas metas que nos guían en el trabajo que hacemos en nuestros días para alcanzar la igualdad, la felicidad, la equidad, la justicia. Y esos valores que están en el plano filosófico se pueden alimentar con la creación de valor económico en el marco de las transacciones que se dan básicamente con el análisis de funciones de utilidad a través de los sistemas transaccionales de los mercados, pero todo esto tiene sentido si logramos crear valor social. Y para nosotros el valor social es la forma como nosotros satisfacemos necesidades, resolvemos problemas, descifrando enigmas, descifrando preguntas de cosas que aún no sabemos. Y es ahí donde la ciencia tiene su valor de poder contribuir a lo que no sabemos para poder de esta forma solventar problemas sociales que van a generar dinámicas en los mercados y que nos ayudan a alcanzar estos valores en el plano filosófico. Aquí está el artículo de Diego Chavarro que analiza el uso de la publicación en América Latina y lo que encuentra es que nosotros buscamos publicar en las revistas, que es lo que acabamos de demostrar del Web of Science, buscamos esa internacionalización, pero no utilizamos la producción de la región. Entonces, ese es un gran limitante que expone y alerta esta investigación de Chavarro y Ismael Raffles sobre la relevancia que tan importante es la producción latinoamericana. Y un trabajo que hicimos con Gonzalo Ordóñez sobre qué tanto la colaboración científica internacional ayuda al desarrollo de las agendas y temas propios locales de los países. Entonces analizamos en este artículo en el Review of Policy Research la forma en la que las relaciones de colaboración científica impulsan la generación de resultados que, como lo ven ustedes acá, tienen una organización, un enfoque local. Entonces nosotros mirábamos la probabilidad que se daba con unos análisis estadísticos de la inclusión de palabras como Colombia en los títulos y en los resúmenes que nos dan una orientación local, y encontramos, digamos, muy contraintuitivo con esa idea que existe, que publicamos para insertarnos en los outlets internacionales, para maquilar de alguna forma, introducirnos en las agendas de investigación de los países del norte, y lo que encontramos fue lo contrario. Ampliamos, digamos, la producción más allá de los documentos en sistemas de indexación y resumen, incluimos libros, otros tipos de documentos, donde encontramos colaboración científica y nos damos cuenta que esta colaboración científica en agregado sí nos ayuda a ver nuestros propios problemas, ¿no? Los artículos y documentos que tratan temas como Colombia se aumentan con la colaboración científica internacional. Pero el gran cuestionamiento es relevante lo que publicamos globalmente? ¿Valoran nuestra producción científica? Porque lo que nos demostraba Chavarro es que nosotros mismos no la valoramos, pero ahora, ¿qué tanto nos citan a nivel global? Aquí tenemos un análisis de las tendencias del impacto a través de las citaciones en el Web of Science,
donde están pues la línea base normalizada. Esto se hace por categorías, no es lo mismo las citaciones que recibe el campo de la física que las que recibe el campo de la administración. Y vemos que de alguna manera, ya en los últimos años, pues algunos países como Chile y Colombia superan por muy poquito el umbral de 1, mientras que, digamos, el agregado de países, bueno, Cuba es digamos, una gran excepción, pero digamos que en términos agregados, nuestro uso a través de las citas a nivel global de lo que producimos en América Latina es muy bajo. Y eso, digamos que acá, en este análisis, se ve con más detalle, porque aquí se hacen, no es lo mismo los documentos de la década de los 80, a los de los 90, a los últimos años como 2016, 2020, ¿no? Entre menos tiempo tenga un documento de estar publicado, menos probabilidad tiene de ser citado. Entonces, prácticamente lo que vemos en uno y otro análisis es que el uso de lo que publicamos es muy bajo a nivel global. Miremos un caso donde podemos evaluar nuestra producción para un tema que es muy propio de América Latina, las enfermedades tropicales. Aquí tenemos la enfermedad de Chagas, está Carlos Chagas, y el problema, una foto que tomo del Washington Trust, de la problemática del Chagas, que es son estos gusanitos, un protozoario que inoculan estos que llaman los triatominos, y generan pues problemas de salud graves en el largo plazo, la cardiopatía chagásica. Entonces eso está pues en uno de mis libros con Diego Chavarro precisamente, donde analizamos el programa de investigación en microbiología y parasitología tropical. Pero hicimos una actualización, hice para esta presentación una actualización mirando el número de documentos que tenemos en el Web of Science. Tenemos 4.784 documentos con el título de Chagas. Y si miramos quiénes los producen, pues bueno, claro, somos nosotros. Brasil, bueno, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, México, Francia, ¿no? Son los países que más producen documentos sobre Chagas. Pero ahora miremos la citación, o sea, el uso. ¿Qué artículos de esos 5.000, ¿no es cierto?, que se citan para producir esos documentos, son producidos en la región? O sea, utilizamos la literatura hecha en la región en los documentos de los 4.000 y pico que tenemos en el marco de la enfermedad de Chagas. Pues aquí vemos Brasil, pero después encontramos, bueno, Estados Unidos, España, China, Inglaterra, Francia. Entonces ya la cosa cambia. Digamos que esto nos vuelve a mostrar que no estamos utilizando nuestro propio conocimiento. Claro, es muy importante, el conocimiento es global, pero nosotros esperaríamos tener de estos 18.000 documentos pues una dominancia de lo que producimos en la región, y no es así. Y cuando miramos el tema de las patentes, encontramos 1.338 patentes sobre el tema de Chagas, pero cuando miramos qué países y qué empresas son las que más producen, pues el panorama lo dominan las firmas suizas, norteamericanas y alemanas, ¿no? Entonces nosotros somos los países que más producimos conocimiento en Chagas, pero no somos los que más citas recibimos en agregado sobre la enfermedad de Chagas. Y finalmente las aplicaciones en el polo tecnológico, no estamos generando desarrollos para atender nuestras propias problemáticas, ¿no? Y en el marco de la pandemia del COVID, de la investigación, ocurre algo aún más desalentador. Aquí vemos cómo en la colección principal del Web of Science existen 185.000 documentos para el SARS-CoV, ¿no? Y de eso, pues los temas en generales pues son medicina general, enfermedades infecciosas, inmunología, microbiología, farmacología, biología molecular. Estos son, digamos, los grandes temas. Aquí hago un análisis más centrado dentro de la colección principal de 8.342 resultados que obtengo mirando en el título el SARS-CoV-2 refinado por solo artículos. Excluyo editoriales como MDPI de mi análisis porque las consideramos como editoriales con prácticas depredadoras. Entonces lo que yo hago y le enseño a mis estudiantes
es mirar en la lista de editoriales, pues escoger, digamos, y tener cuidado utilizando las listas que existen públicas y el DOC y demás, el COPE, DOC y estas listas que nos ayudan a identificar editoriales y revistas potencialmente depredadoras, y de esa forma lo que estamos haciendo nosotros es excluirlo. Entonces aquí excluimos a MDPI y miramos la producción en los países del norte. Y estos son los temas en general analizados con el BuzzViewer. Trabajan estos países en ingeniería genética, dinámica molecular, bioenzimática, proteómica, vacunas, células madre, enfermedades asociadas a la mortalidad del COVID, como la diabetes, etcétera, y problemas respiratorios. Esa es, digamos, la orientación temática en agregado de esta producción, y de eso 185.000 documentos, pues en la región, ustedes ven, Brasil agrega solo el 3%, México el 1%, Chile el 0.6%, Colombia el 0.6%, Argentina el 0.5%, Perú el 0.4%, Ecuador el 0.2%. Entonces, digamos que nuestra contribución a la investigación en pandemia es muy reducida. Y aquí vamos a mirar los artículos más citados de esos 185.000. Encontramos 7.114 documentos de alta citación, de los cuales ellos citan 194.000 documentos. O sea, la publicación más relevante, más citada sobre la enfermedad del COVID-19 referencia 194.000 documentos. ¿Y de dónde vienen esos documentos? De Estados Unidos, de China, de Inglaterra, de Italia, Alemania, India. Bueno, no vemos sino por aquí el aporte que tiene Brasil. Entonces, viendo el número de documentos de nuestra región, pues vemos que Brasil aporta para la producción de conocimiento sobre la pandemia el 2.5%, México el 0.8%, Chile el 0.4%, Colombia el 0.4%, Argentina el 0.4%, realmente pues muy marginal. O sea, en conclusión, el aporte latinoamericano a la producción de conocimiento de la pandemia, que es de 185.000 publicaciones en agregado, excluyendo algunas editoriales depredadoras consideradas depredadoras, pues nos da un aporte del 7.3%, y si miramos los documentos que son citados, o sea, la base para producir estos 185.000, pues aportamos solo el 5.3% como región. Mirando nuestro índice Scientific Electronic Library, pues solamente contamos con 5.000 publicaciones, y los temas, ¿no?, son medicina interna, servicios de salud, política pública de salud, asuntos legales. Esas son nuestras preocupaciones, no como estábamos viendo las otras temáticas, digamos, aquí están analizadas por BuzzViewer: servicios de salud, los problemas en educación, salud mental, política pública, enfermedades asociadas a los decesos y formas de tratamiento, ¿no? Pero pues evidentemente miren la diferencia liderada por Europa y Estados Unidos de las temáticas, ¿no? De las preocupaciones y de los temas en sí que tratamos. Y de esa producción de esos 5.000 artículos, cuando analizamos lo que citan esa publicación sobre coronavirus, pues nos encontramos que este es el aporte que hacemos en nuestra propia base citacional. Entonces, Brasil aporta el 67% de documentos, Cuba el 11%, Perú el 7.7%, Colombia el 6.7%. Y después empiezan otros países que tienen documentos que nosotros aprovechamos en esa producción, ¿no? Bien. Y aquí vemos, digamos, la red de países en la producción de artículos, y miren que nuestro relacionamiento con los grandes jugadores pues es muy, muy marginal, ¿no? Algo con Suiza, con Francia, con Bélgica. Realmente la colaboración científica internacional es muy limitada, ¿no? Y nos concentramos, bueno, un poco nosotros en la región sí tenemos una red importante y emergente. No así cuando miramos ya la red de colaboración entre países y la producción de documentos científicos en el marco de la pandemia, vemos pues ese grado de colaboración científica tan grande y tan amplio que se da
en la atención a uno pues, de los grandes problemas que hemos enfrentado en la humanidad, esta pandemia. Bien, pues la ciencia es global. ¿Cómo hacer ciencia relevante para los problemas y las necesidades de la calidad internacional? Lo que les voy a compartir es, ya está ya en la segunda parte para nuestra presentación, nuestro webinar de hoy, es el proceso por el cual podemos llegar a las revistas internacionales con la experiencia que les voy a compartir, pero manteniendo nuestra contribución sobre nuestros casos, sobre nuestros problemas, sobre nuestra realidad. Aquí les voy a mostrar dos tipos de publicaciones, dos casos, tipos de publicaciones muy diferentes. La primera en el Journal of Management History y la segunda en el European Journal of Management and Business Economics. El primer artículo, A Colombian Classic Management Thinker, Alejandro López Restrepo, que escribí con mi querida Olga Lucía Anzola, profesora en la Universidad Externa de Colombia, pues fundamentalmente nos lleva a cómo podemos demostrar que existió un pensador latinoamericano dentro de los grandes clásicos que han sido generación tras generación enseñados en la administración de todo el mundo. Entonces, en el campo de la disciplina administrativa, el nombre de Frederick Wisdom Taylor, de Henry Fayol, de Elton Mayo, de Douglas MacGregor, son, digamos, los ejes centrales sobre los que versa la historia y el desarrollo mismo de la disciplina de la administración. Y en este sentido, nosotros decíamos con Olga Lucía, tenemos que ser capaces de mostrar este pensador que publicó en español, que sus libros están aquí en Medellín, Colombia. Yo estoy en Bogotá, en Medellín, y que generó ideas que si las hubiese podido poner en inglés en su época, podría ser claramente ingresado a esa comunidad de los pensadores clásicos, porque estuvo adelante de muchos de los pensadores que propusieron una nueva visión sobre el trabajo y la organización hacia la década de los 50 y 60. Entonces, a través de documentación, de un trabajo riguroso, cuidadoso, sistemático, de tiempo, ¿no? Este artículo lo escribimos aproximadamente en un lapso de una investigación de año y medio, y la preparación del documento final, medio año más, nos lleva a proponer este autor, y recibimos unas críticas fundamentalmente que nosotros, ¿qué aportamos a diferencia de los libros y las biografías que existen sobre Alejandro López Restrepo? Claro, nosotros decimos, si circula en el journal, vamos a llegar a mucha más audiencia que si le dijimos a la gente, pues consulte los libros de algún colombiano que están en español, y que la gente en cualquier lado del mundo, ¿sí? que usa el inglés, que es nuestro lenguaje de cambio en la ciencia, pues no va a encontrar, no va a acceder, y va a ser un gran obstáculo el idioma. Por lo tanto, es importante para nosotros abrir el campo y decir, este señor existió y aportó estas cosas, y probándolo. Entonces a nosotros nos escribía el editor y nos decía, ¿y cómo demuestra usted que este señor sí escribió esto primero? Entonces nosotros le mandábamos a Brown los documentos, las evidencias que nosotros teníamos, y fue muy enriquecedor ese proceso de evaluación de pares, muy riguroso, muy riguroso. Tenemos, digamos, guardados esos correos que nos mandaban de los revisores, donde nos pedían las pruebas, ¿no? Muéstreme que ese señor en verdad, ¿dónde está el libro? Mándenme una foto. Era bien valioso ese proceso de contrastación. No es, ¡ay, qué maravilla! Voy a incluir un nuevo autor. No, no fue nada fácil lograrlo, pero digamos que el trabajo fue tan interesante que un tiempo después el profesor Val Bowden me hace una invitación para unirme al equipo editorial del journal, para darle una promoción en América Latina, para poder abrir el espacio y decir, hombre, qué interesante, si tenemos muchos más trabajos de calidad como el suyo, podemos abrir un espacio que no tenemos, y es dónde están los pensadores clásicos de administración en América Latina, porque no sabemos nada de lo que pasó allá.
Entonces, abrimos ese espacio y en eso pues estamos trabajando actualmente. Y el segundo, en el European Journal of Management and Business Economics, que tuvo un debate muy interesante en términos de que el artículo resulta relevante toda vez que tiene un debate teórico que es valioso. Y eso es fundamental. ¿Qué debate teórico encuentra usted? En explicaciones. Explíqueme, en este caso, la relación entre el tamaño de las juntas directivas de las corporaciones y la generación de resultados financieros y la reputación corporativa. ¿Será que las corporaciones de mayor reputación generan mejores indicadores financieros y esto se debe a la estructura de su gobierno corporativo? Entonces, sobre esa pregunta interesante, nosotros ubicamos los debates y hacemos una revisión de literatura muy exhaustiva, tanto de lo que se encuentra a nivel internacional como de los documentos propios de Colombia y de la región latinoamericana. Mire, en América Latina pasa esto y esto y esto, y si bien la tendencia mundial es esta, nuestras economías son emergentes. Y recuerdo mucho, y ahora les voy a mostrar, que nos decían, quítenmelo del caso de Colombia, porque a nosotros no nos interesa si es Colombia o no Colombia, pero nosotros, y ahora les voy a mostrar otro ejemplo, seguimos hasta el final diciendo, no, si le gustó el artículo y esto, ok, pero va con Colombia. En el título, sí, en el título. No, pero es que mira que te lo encuentran por el acta. No, en el título, porque es la producción que nosotros hacemos sobre nuestra realidad y sobre nuestra región, y debe estar en el título. Entonces, frente a un debate interesante, ¿por qué entonces el caso? Porque uno de los evaluadores nos dijo, el debate teórico es muy bueno y el artículo vale la pena ser publicado si lo hacen con un caso de una economía desarrollada o cojan todos los países de América Latina. Pero un caso de un país, de una economía emergente como Colombia, que no tiene un aporte significativo al PIB internacional, pues no es relevante. Entonces, toda la evaluación de pares, que es crítica, pues nos tocaba contestar, decirles, no, es relevante precisamente porque no entendemos cómo son las dinámicas de una economía como la colombiana. Ustedes son el European Journal of Management and Business Economics y allá está en el caso de España, y el caso de Francia, y el caso de Suiza, pero ¿por qué no el de Colombia? ¿Por qué no una economía emergente? Y en esa discusión, pues logramos, y ahí se ve claramente en la publicación, pues digamos que llevar a nuestro favor ese debate, ¿no? Y esto, digamos, esta última publicación en el marco de conferencias como ASIEC, que se sustentan en Journal, ¿no? Entonces, Emerald es uno de los patrocinadores de este tipo de eventos, donde usted manda una ponencia, pero esa ponencia no va a quedar en unas memorias que nadie va a leer, sino que entra usted de una vez a concurso, a journals. Entonces, una recomendación muy importante, busquen congresos, busquen eventos internacionales que estén apoyados por journals. ¿Mm? Y journals con editoriales claramente reconocidas, porque también hay congresos falsos, ¿ok? Entonces, congresos de editoriales claramente reconocidas, de tradición, que nos den a nosotros la garantía que esa producción va a tener un destino que es un documento en una revista internacional indexada, casi todas ellas. Aquí tenemos, porque digamos, el gran journal a donde todos quieren llegar de esta lista en el marco de la conferencia de ASIC es el Journal of Business Research, que es pues, uno de los más importantes en el campo del Management and Business Economics, sobre todo pues, en administración, digamos, uno de los más relevantes en el Journal Citation Reports. Aquí está el documento que está ahorita terminando de evaluarse en segunda ronda de pares, y estos procesos de evaluación de pares son demorados y las discusiones toman tiempo y son profundas, pero uno aprende un montón de esto. Entonces, ¿cómo funciona? Uno se presenta en el Congreso y allá los pares evalúan su trabajo. Primero que el abstract sea interesante, lo incluyen en el Congreso, y luego del Congreso usted tiene la posibilidad de enviar ya el manuscrito con los comentarios que le hagan en la presentación que hace en vivo frente a los editores o evaluadores, y entra usted en concurso. Entonces aquí, digamos, está
el draft que tengo de mi última investigación sobre la inversión en tecnologías digitales para mejorar la innovación. De nuevo, el caso de la industria manufacturera de Colombia. Les voy a compartir aquí algunos de los comentarios que me hacen los reviewers, que son comentarios fuertes, ¿no? El primer reviewer es bien interesante porque el primer reviewer nos aplaudió el paper. Nos hizo, claro, comentarios, mire, explique mejor esto, por qué esto es así, a qué cree usted que se debe este fenómeno, pero no fue, digamos, tajante en el sentido de negar el artículo. De hecho, el primer reviewer lo acepta y este reviewer lo niega, dice, no entra, no califica. Miren los tipos de comentarios, ¿no? Nos dice, la brecha en la literatura no está aquí. El tema que usted está investigando, ya, y sobre todo en Sudamérica. Entonces nos empieza a dar unas publicaciones que se encuentran, por ejemplo, el caso de las firmas chilenas y demás, y nos propone unas investigaciones sobre el tema que nos dice, ok, esto ya se sabe, o sea, ¿usted qué está agregando de nuevo? No es claro en la brecha de la literatura, ¿qué aporta su documento que va a decir de nuevo? ¿No? Y nos dice, finalmente, a la revista no le gusta publicar artículos con un contexto específico. Quieren artículos que generalicen, ¿listo? No están interesados en un país o en un caso. Le sugerimos que quite Colombia. Eso generalmente uno se encuentra con estos comentarios en las evaluaciones, ¿no? Y en el campo en el análisis de la teoría nos dijo el revisor que nuestro marco teórico es muy viejo, ¿no? ¿Por qué no mira artículos recientes como tal y tal y tal de un nuevo marco, como por acá nos lo referencia, Corporate Entrepreneurship o teorías de moda, digamos, de alguna manera, ¿no? Y al final nos dice, sus resultados no son útiles porque tiene dudas de la validez de los modelos estadísticos que utilizamos sobre las variables dummy, que utilizamos en los modelos de panel de datos. Entonces nosotros elaboramos esta respuesta, ya estamos en curso, estamos esperando el último veredicto. Mira, este proceso ha demorado prácticamente la discusión 6 meses, este proceso. Entonces, le respondemos, en términos de la especificidad del contexto, sabemos que el foco del journal es avanzar la teoría, ¿no? Y le explicamos de nuevo el debate teórico, que es la generación de recursos y la forma en la que se combinan y si se sustituyen o se complementan con los recursos base para la innovación, etc. Entonces le aclaramos ese gap y le decimos, nosotros miramos la literatura que se encuentra esencialmente en los sistemas de indexación y resumen. Pero nosotros no miramos los documentos que se encuentran disponibles de entidades reputables como el Banco Interamericano de Desarrollo o reportes o informes disponibles en la web. Porque las referencias que ella nos manda, entonces miren lo importante de una buena revisión de literatura, de una revisión de literatura profunda. Nosotros le decimos al reviewer, es que del Web of Science y en Scopus, eso que usted me está mandando, que dice que ya se ha investigado el tema en América Latina, no está. Estos son unos informes y reportes que están disponibles en la web, pero no es una literatura que nosotros consideramos como científica. Pero aún así, claro, la vamos a leer y la vamos a mirar los resultados frente a eso. Y segundo, le decimos, ok, a la revista no le gusta publicar el nombre del país o tener un contexto específico. Entonces, no sé, vamos a tomar, por ejemplo, Alemania. ¿Por qué Alemania? Porque, entre otras, el editor de esta edición especial, de este special issue del Congreso, es un profesor alemán. Entonces le decimos, mire, en Alemania, sobre Alemania, le doy nomás 3 artículos de 2021, 2021, 2020, que en el título hablan de Alemania. Entonces, ¿por qué no utilizar, por qué no Colombia? ¿Listo? Entonces, continuamos con el término de Colombia. Y, por ejemplo, aquí, con nuestro marco teórico, que es el Result-Based View y las capacidades dinámicas,
le decimos, sí, mire, hay referencias actuales de 2021, de 2018, que las vamos a incorporar. Nosotros tenemos los clásicos, pero miren esto tan importante. Busquen special issues de journals reputados. Entonces aquí le decimos, miren, en el Strategic Management Journal y en el Journal of Management and Organizations hay call for papers, este de 2020, ¿no? Y este también, creo que es del 2020 también, aquí está el año, que son específicos sobre el tema que nosotros estamos tratando. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante tener la posibilidad de evidenciar que nuestros marcos teóricos no solo son vigentes y que los dilemas son vigentes, sino que hay otros outlets, otras revistas que están interesadas en las cosas que nosotros hacemos. O sea, nos hacemos valer. Le estamos diciendo a los evaluadores, mire que nuestro trabajo también merece atención, no solo porque a otros les interesaría ver nuestro trabajo y tenerlo, sino porque estamos frente a temas que hoy por hoy se están discutiendo en la literatura. Y finalmente acá tenemos en la parte estadística, le mandamos aproximadamente unas 6, 7 evidencias de que nuestro modelo estadísticamente es robusto. Entonces hay que hacerlo también. Y le ofrecimos a los revisores, si quieren los datos y quieren correrlos, con todo gusto le mandamos el enlace para que descargue la base de datos, ¿no? Y claro, de hecho estamos esperando que nos la pidan, que eso también de alguna manera es muy importante en la ciencia, ¿no? Y en ese sentido, nosotros le brindamos aquí unas simulaciones y unos escenarios que construimos para mostrarle que nuestras variables sí tienen validez estadística y cumplen todos los supuestos. Esto no está en el paper, esto no lo puede usted meter en el artículo. De hecho, a mí en un artículo en la revista latinoamericana de administración de Emerald Publishing, me pidieron que enviara los modelos de robustez de mis estadísticas y compartí mis datos y les envié estos tests y los publicaron en un anexo. Me dieron, listo, va en un anexo para que quede claro que sus resultados son robustos. Entonces, miren la rigurosidad de la evaluación de pares, la forma como uno puede decir, hombre, qué bueno, hemos logrado discutir y entender mucho mejor el problema, y los revisores no son sus enemigos, lo están ayudando a mejorar y a generar con su documento un aporte mucho más robusto y digamos que probado, ¿no? Entonces, para mí, digamos, los 4 pilares de la publicación son, 1, tengan un problema de investigación muy claro, algo que no se sabe, pero en el nivel teórico. Segundo, una revisión profunda de la literatura. No se dejen corchar con que le saquen toda una escena de documentos que ya existen en bases de datos, sobre todo de indexación y resumen. No, revisen con detenimiento la literatura, tómense en el tiempo de leer, que es de las fases más ricas de los procesos de investigación, ese descubrir, ¿no? ¿Qué dicen otros? Justifiquen por qué su caso es interesante. O sea, su caso es la América Latina y nuestro contexto de la región es este y es valioso por estos motivos. Y siempre tenerlo como una forma en la que nuestros problemas y nuestras reflexiones y soluciones sobre los mismos son valiosas a nivel internacional. Y finalmente, ¿qué aportan sus resultados? ¿Qué hay de nuevo acá? Si yo estoy en política pública o soy gerente de una corporación o estoy atendiendo un problema social, ¿qué me enseña su documento para poder hacer algo con eso? ¿Cuál es la utilidad pragmática de esto que usted me está mostrando? Y eso aclararlo es esencial. Bien, la ciencia es global. Y voy a terminar con esto, el debate Open Access. Les dije al inicio que el modelo de acceso abierto emerge después de la Declaración de Budapest con fuerza como una alternativa para, moviendo el modelo de negocio, cobrándole a los autores, poner a disposición la investigación para todo el mundo que tenga acceso a Internet. Y se le cobran los Article Processing Charge a los autores. Pero resulta que en esto nuestra ciencia es una burbuja. El modelo de producción latinoamericano fundamentado en el Open Access es una burbuja porque yo he estado en congresos donde nos critican. Es que la producción científica que ustedes hacen en América Latina, que es Open Access, pues no es valorada porque colocan cualquier cosa ahí
y nos mira por encima del hombro. Entonces, mucho de la reputación y de la imagen que se crea de la ciencia que hacemos en América Latina es que es gratis. ¿Sí? Lo que es gratis no necesariamente es bueno o es de calidad. Y esos son los cuestionamientos. ¿Por qué? Por la forma y la idiosincrasia y los modelos mentales que tiene la ciencia en los países del norte, acostumbrados a la suscripción y al pago. ¿Mm? Y el modelo de producción de las casas editoriales que no convergen con la forma como nosotros tenemos un sistema de producción de revistas donde las universidades son las que ponen la plata. ¿De dónde se financian nuestras revistas en la región? Cada facultad, cada departamento que quiere tener su revista dedica unos presupuestos para tener una publicación que pueda ir ingresando en los índices internacionales, como medio de visibilidad también de la escuela y de la universidad. Entonces, es un modelo de producción distinto fundamentado en el Open Access, pero no por eso es malo, pero lo siguen viendo por encima del hombro y de la mesa y pareciera que nuestra ciencia entonces es una gran burbuja que por dentro no tiene un contenido valioso, ¿no? Y el gran lío en el que estamos ahorita enfrentados con el modelo Open Access, que son las revistas depredadoras, las editoriales y revistas depredadoras. Emerald Publishing puso a disposición un webinar hace unas semanas sobre esta temática, así que afortunadamente hay muchas cosas que allí se trataron y que seguramente en los espacios de la editorial de Emerald, pues ustedes podrán consultar sobre las discusiones que allí se llevaron a cabo en la presentación de Cable que se hace sobre este fenómeno. Pero aquí lo que nosotros debemos estar cuidadosos es en cazar estas depredadoras, ¿no? Ser los Schwarzenegger de la ciencia para evitar que se nos convierta esto en un gran problema que ya no está y que nos pueda significar a nosotros, digamos que si bien desprestigio de alguna manera y lamentablemente tenemos sobre esa visión tradicionalista de la ciencia con nuestro sistema Open Access, ahora aprovechar el marco de la puerta que abren las depredadoras para insertar nuestra producción, pues sería más grave aún. Entonces, en este sentido, no sé, el ejemplo, digamos, tradicional de esto, una revista que le ponen de nombre American Journal of Biomedical Science and Research, que tiene una página, pues que uno dice, wow, factor de impacto, parece una editorial muy reputada, etcétera, etcétera. Pues un investigador quiso probar qué tan seria es y somete a evaluación este artículo, uno llamado Village City COVID-19 Outbreak Linked to Subat Consumption. Básicamente lo que muestra este artículo es que el COVID-19 nos esparció el consumo de un Pokémon, que es el Subat, en un Village City que no existe, bueno, existe en el mundo Pokémon. El artículo se recibió el 14 de marzo del 2020 y se publicó el 18 de marzo del 2020. ¿Cuánto se demoró la evaluación de pares? Lo que se demoró este señor en consignar los $2,000 y pico que pide de Article Processing Charge, este medio depredador. Dentro del artículo usted se encuentra frases como esta, porque muestra secuenciaciones genómicas y estas cosas. Dice, los epidemiólogos creen que es muy probable que la revista que publique este artículo no practica la revisión de pares y por lo tanto debe ser depredador. Y sigue con su carreta, todo inventado, toda una cosa absolutamente descabellada. Bien, y el problema de estos journals es cuando tienen un poder tal que logran ingresar a los sistemas de indexación y resumen como lo hace MDPI o MDPA. Una revista pragmática para simplemente cerrar este tema, porque como les digo, ya hay mucho sobre la mesa sobre el problema de las revistas depredadoras, es que esta revista, ¿no? Produce un número cada 15 días, como ustedes lo pueden ver aquí, January 1, January 2, February 1, February 2, y aquí tenemos, por ejemplo, un volumen, miremos cuántos artículos tiene, 826 artículos por número. Entonces, cada 15 días genera 800 documentos, ¿no? Ellos cobran más o menos unos $2,000 por APC,
que por 800 documentos nos da que esta sola revista nos produce 1.6 millones de dólares quincenales. Y si MDPI tiene 250 revistas en Open Access, nos está dando 400 millones de dólares cada 15 días. Entonces, yo creo que con este tipo de negocios, países como Colombia, productores de cocaína, deberían dedicarse más bien a producir este tipo de páginas, ¿no? Y no el negocio tan riesgoso que es todo lo delictivo y conflictivo que resulta el tráfico de estupefacientes. Miren, entre 2010 y 2021, Sustainability generó 3.303 ediciones especiales, comparado con 24 ediciones especiales, que es lo normal en una revista para un periodo similar. Esto indica que abre una edición especial diaria, incluyendo sábados y domingos. Con su sistema de edición quincenal, en 2019 aceptó 7.414 documentos, con periodos de revisión de 20 días en promedio. Una revista normalmente tiene 60 documentos al año y, como les digo, pues los procesos de revisión superan el semestre y generalmente rondan alrededor del año y medio promedio, ¿no? Aquí tenemos un artículo en Research Evaluation de Oxford, que es donde pues, estaba el artículo inicial que les mostré, donde ya se hace un análisis muy detallado de MDPI y las lógicas y las definiciones de lo que sería un journal. Entonces tenemos que tener cuidado porque estas revistas, si es que son revistas, se logran meter en los sistemas de indexación y resumen. Yo tengo una hipótesis, y es que generan tal volumen de dinero que hay muchas cosas que son posibles hacer. Yo lo que creo, es mi percepción, es que existe un gran riesgo y nosotros debemos generar una amplia discusión de si estos mega journals tienen de verdad la capacidad de generar un conocimiento convalidado o es simplemente una generación de rentas a gran escala, como lo he mostrado. Finalmente, honrar a mis grandes maestros, maestro Xavier Polanco, es el padre de la cienciometría en América Latina. Le hicimos un homenaje especial de un obituario en la International Society for Scientometrics and Infometrics, y a él su legado y como siempre todo esto, gran maestro, aprendimos y que seguiremos extendiendo para el cuidado de las bases de la ciencia, y el gran maestro José Luis Villaveses Cardoso, quien también nos dejó en el plano terrenal, un hombre del Renacimiento, uno de los grandes pensadores de la América Latina sobre la ciencia, tecnología e innovación, miembro honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, padre de la química teórica en Colombia, y uno de los investigadores más importantes que hemos tenido en los últimos años en Colombia. Para ti, maestro, siempre muchas gracias y a ustedes también por su atención. Muchísimas gracias. Doctor Luis, muchas gracias a usted. Voy a retomar el control para abrir una sesión breve de preguntas y respuestas. La verdad que una gran presentación, muy apasionada. Vamos aquí a compartir. Entonces voy a pedir ayuda a mis compañeros para me confirmen si hay alguna pregunta. No tenemos mucho tiempo porque estamos ya casi en el límite de la hora y media que dura el webinar, pero si alguien quiere realizar alguna pregunta, recuerden que se hacen a través del chat para que se las podamos formular al doctor Luis. En caso de que no hubiera tiempo, con mucho gusto le haremos llegar también al doctor todas las preguntas que se lleguen a formular y no queden con respuesta, ¿verdad? Claro. Hola Sergio, sí tenemos algunas preguntas, perdón, pero me gustaría preguntarle también a Luis una pregunta. Creo que desde la perspectiva Emerald, ¿no? Emerald se ha aliado a las Naciones Unidas y como bien comentó Sergio al principio, el tema del impacto real, ¿no? No solamente las citas, eso sí, claro, muy importante, pero también el tema del impacto real, ¿no? Desde lo que hemos escuchado de muchos investigadores en todo el mundo, claro, mucha gente entiende que las citaciones, el factor de impacto de los journals todavía sigue siendo, digamos, la principal métrica. La pregunta sería al doctor Luis, si crees, doctor Luis, si eso cambiará prontamente o si todavía hay mucho que caminar para que podamos avanzar y tal vez lograr otras métricas para medir el impacto de otras maneras. Bien, seré muy breve.
es muy importante seguir analizando estas métricas de uso en cienciometría, pero como lo mostraba en el modelo al inicio, no es lo único, hay que hacer una valoración. Pero lo más importante en esto es que hay que desmontar el sistema de pagos por este tipo de indicadores. Entonces, en nuestros países de América Latina solemos ponerle recompensas a los investigadores por el número de artículos y el número de citas y su H-index, etcétera, y esto genera unos problemas para la misma institucionalidad de la ciencia y terminan aprovechándose estos medios depredadores para aumentar los indicadores y la producción, porque ese es el único objetivo. Yo considero que hay que pensar seriamente el sistema de incentivos, no necesariamente dejar de utilizar las medidas cienciométricas básicas, pero sí estamos avanzando a la generación de métricas responsables, métricas alternativas que se unen a lo que ya sabemos hacer. Perfecto, muchas gracias. Aquí una otra consulta sobre tal vez una o dos sugerencias para los que están arrancando como jóvenes investigadores, dónde publicar, qué deben de hacer, tal vez como uno o dos tips para los que desean publicar internacionalmente, pero todavía no tienen mucha experiencia. Mis estudiantes doctorales, y este trabajo es para ellos, fundamentalmente son el motivo por el cual, de hecho tuvimos esta idea con André del seminario, es lean al menos un artículo diario. El disciplinamiento y la forma de pensar como científicos depende en gran medida de la lectura de artículos científicos. Entonces, busquen buenas revistas de los temas que les interesan y lean mucho. Entonces, aprovechen el acceso a las bases de datos, entren a las casas como Emerald Publishing y de ahí analicen los documentos de una revista y vayan formando esa estructura. Y lo segundo, siempre es ese atar lo que veo que hay que solucionar, donde yo puedo aportar con eso que estoy leyendo. Entonces, ¿cómo asocia usted situaciones en las que puede contribuir frente a debates que encuentra que ya se han discutido? Y en esa conexión es donde usted empieza a encontrar problemas de investigación que pueden trabajarse sobre debates teóricos. Encontrar debates teóricos es muy importante. Un debate teórico es una explicación. Dígame por qué pasa algo. Este fenómeno se da porque, entonces, ¿por qué hay revistas depredadoras? Porque hay pagos, porque hay incentivos perversos, porque hay yo no sé qué sistema. Pero usted en eso encuentra que hay de pronto una nueva explicación que no se ha dicho. Esto no está. Y yo siento que es por ahí. Ármenla. Y vaya, búsquele la evidencia. Y vaya y lea y encuentre qué se ha dicho y con las cosas que se ha dicho organice sus pruebas, su evidencia, porque la ciencia se basa en eso. Demuéstremelo, demuéstreselo a los otros. Y en la medida que se va comprobando, si quieren muy al estilo clásico de Hegel sobre la regularidad, si vemos que este fenómeno sigue sucediendo esto, pues tenemos garantía de que más o menos esas certezas nos dan a entender cómo funciona el mundo. ¿Bien? Gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Hay aquí una otra pregunta y creo que tiene mucho que ver con lo que nos enseñaste sobre las revistas depredadoras. La pregunta es, ¿cómo lidiar con la inercia capitalista de la ciencia por dinero en lugar de la ciencia por amor al conocimiento? Hay que cambiar los sistemas de incentivos, pero en la educación nosotros debemos inculcarle eso desde la educación básica y media, el amor por resolver preguntas. Eso está en la cultura y eso lo debemos trabajar hasta el nivel doctoral. Pero si no desmontamos los sistemas de incentivos de pago por producto, de pagar por citas, de pagar por número de documentos, de pagar por publicaciones en el famoso Q1, no vamos a volver, digamos, a esos cimientos del descubrir por ese placer de encontrar respuestas a cosas que no son evidentes. Y ahí hay mucho que hacer en términos de política pública. Entonces, es muy importante en educación y desmontar esos sistemas de pago por producción. Muchas gracias, doctor Luis. Sergio,
tenemos ya 1 hora y 30 y no tenemos preguntas. No sé Sí, si- muchas gracias. En caso de que llegue alguna pregunta más en este lapso de tiempo, con mucho gusto se lo hacemos llegar al doctor Luis para que pueda responder en tiempo y forma. Antes de dar paso a mi compañera Valeria para que pues dé conclusión a este webinar tan magnífico del doctor Luis, nada más recordarles un par de cosas o un par de informaciones. La primera es que, como bien dijo el doctor Luis, hay varios webinars, aparte del día de hoy, que se han ido dando con Emerald, con diferentes expertos. Entonces, ahí pueden ver nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden ver todos los webinars que se han grabado y se han subido. Se los recomendamos mucho. En caso de que tengan algún tipo de problema para poder acceder, por favor, nos escriben y con gusto les hacemos llegar la liga para que puedan ver los webinars de diferentes temas, todos relacionados con la que es la parte de la docencia y la investigación. Y por último, recomendarles sí también que la próxima semana tenemos otro webinar, un webinar muy interesante a través de con el doctor Néstor Salcedo, instructor de la ESAN y que es editor en jefe de la revista JEFAS, ¿no? Journal of Economics, Finance and Administrative Science, y el webinar pues va a resultar, bueno, mejor dicho, va a tratar sobre consejos para la edición de revistas científicas. Bueno, por mi parte es todo. Le voy a ceder la palabra nuevamente a mi compañera Valeria para que por favor pueda dar conclusión al evento y dejamos aquí los datos de contacto por si alguien tiene alguna duda, etcétera, y podamos enviarle más información. Gracias, Sergio. Excelente apresentação, Dr. Luiz. Eu trabalho nessa área há mais de 25 anos e sempre aprendemos coisas novas. Sempre é importante para refletir, saber o que podemos fazer, ampliar os conhecimentos. E o que puedo dizer é graças por la apresentação. Estou segura que todas as pessoas que participaram puderam aprender muchísimo também e esperamos uma próxima vez e que hacemos outras apresentações e graças a todos também que estiveram conosco aí as últimas quase 1 hora e meia, 2 horas, não, 1 hora e meia. Sim, muitas graças e bom fim de semana, buena semana e fim de semana. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, doctor Luis. Muchas gracias a todos los que participaron. Recuerden que en las próximas 24 horas les llegará un correo con su certificado de participación, así como la grabación del evento, por si la quieren compartir, etcétera. Cualquier duda, ahí tiene el correo electrónico de un servidor para, también contactarles con el doctor Luis si es lo que consideran o cualquier duda que quedó de la presentación. Con mucho gusto estamos a sus órdenes. Gracias. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Chao. Gracias.